Una pregunta muy común que los cristianos suelen hacerse hoy día es, ¿deberían los creyentes celebrar a Halloween? Y hay una buena razón para esto. Sin embargo, la pregunta no le da suficiente espacio a la respuesta. Por lo menos no suficiente para entrar en razón y dar una respuesta contundente. La pregunta demanda una respuesta rápida y directa, por lo tanto, primero permítame contestar la pregunta y vamos al grano. La respuesta para ¿debería un creyente celebrar a Halloween? Le sorprendería a varios, pero el consenso gana en esta. Y es obviamente un no. Los cristianos no deben celebrar a Halloween. Pero quiero que analicen bien la pregunta porque este podcast se va a profundizar en ella. Noten que la pregunta está hecha de una manera que provoca la respuesta sin pensar. Claro que no, que los creyentes no deben de celebrar a Halloween. Pero en contexto, la pregunta y la respuesta es un poquito más profunda de lo que se imaginan. Porque si decimos esto de Halloween, entonces deberíamos de decir lo mismo para otras festividades paganas como la Navidad, el Día de Acción de Gracias, el Día de los Enamorados, el Día de San Patricio, el Día del Conejo, etc. Usted no deja de celebrar esos días en lo que son para nosotros. Y claro está, es una diferencia entre la Navidad y el día de Halloween. En Navidad el mundo celebra a Santa Claus. Nosotros celebramos a Jesús, el nacimiento de Jesús. Pero Halloween y Navidad es bien diferente, eso lo entendemos. Pero nuestras convicciones deberían ser sólidas y fundamentadas en la verdad bíblica. Como les dije, no es un asunto tan fácil de contestar, pero trataremos con el tema, como siempre, de una perspectiva bíblica. Así que no toques ese canal, que regresamos ahora. Dios les bendiga a todos, mi nombre es Víctor Hernández y junto a mi amada esposa Nataliz tenemos el gran honor y privilegio de ser los pastores visionarios de una bella y creciente iglesia en North Royalton, Ohio, bajo el nombre de Centro de Embajadores, también conocida como Embajadores Church, del Ministerio Embajadores del Reino. Sin más preámbulo, vamos al tema. Durante todo el mes de octubre hay decoraciones por todas partes que promueven la idea de la muerte y el miedo, promoviendo entidades espirituales de maldad tales como vampiros, brujas, hombres lobos, zombies, esqueletos vivos, demonios, entre tantas otras cosas que hasta el día de hoy no puedo entender cómo una nación tan libre y tan teocéntrica, y lo digo porque esta nación fue fundada por la Biblia, ¿cómo es que celebramos imágenes y entidades que representan lo malo y lo peor? No lo logro entender, pero en lugar de decirles si es pecado celebrar a Halloween, me gustaría ofrecerles algunos consejos sobre cómo abordar el tema de esta festividad pagana. Así que mantengan sus mentes abiertas y tu Biblia también. Independientemente de lo que hagamos, Halloween se celebra todos los años. Así que no se trata de si el mundo debe celebrar o no, sino cómo se debe de tratar la situación sin deshonrar a Dios en proceso. Una reflexión que quiero que consideres es que los cristianos a lo largo de los siglos han tenido que vivir en ciudades muy pecaminosas con prácticas paganas. Unas situaciones eran horribles. Todos esos creyentes que vivieron en estos tipos de ciudades en la Biblia tuvieron que pensar en la manera correcta de abordar el mal que encontraban. Y cuando menciono la palabra abordar, me refiero a valientemente enfrentar estos asuntos con cordura y honorabilidad, en ocasiones de cerca, pero en otras de lejitos, pero no completamente ausente. Entienda que encontrar la mejor manera de abordar el mal es algo que todo cristiano debería considerar. En cuanto a cuán estrictos deben de ser con respecto a Halloween, eso lo dejamos a su juicio y criterio, pues desarrollar tus propias convicciones es un proceso personal. La conciencia es algo que no se debe tocar. Solo el Espíritu Santo de Dios debe de influenciarla, cada cual por igual y por independientes, pues repito, siendo influenciadas por la palabra de Dios. Mi esperanza con este video es ayudarte a reflexionar sobre cómo deberías abordar a Halloween para que puedas llegar a tu propia conclusión. ¿Están listos? Vamos allá. Si están considerando si deberían celebrar esta festividad o no, aquí tienes 5 puntos que quiero que consideres. Punto número 1. Considera a Halloween como una festividad ignorante. Para el pagano e incrédulo, esto es algo normal y no le ve nada malo con ello. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 25 al 29, dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Note que el autor está intentando cuidar la conciencia de su audiencia. Versículo 26.
Dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ahora, mira lo que dice, presta atención, verso 27. Dice, si algún incrédulo o pagano os invita y quieres ir, de todo lo que se ponga delante de ti, come, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a ídolos, y ahí está la clave, en la conciencia, el conocimiento, dice, no lo coman. La única diferencia fue tú saber si fue sacrificado a ídolo o no, porque antes te dijo, si te ponen algo delante de ti, cómelo, sin preguntar. Pero si te dicen, sin tú preguntar, si te dicen, te voy a dar esta carne porque fue sacrificada a ídolo, entonces ahí te dice, no la coma. Sigue diciendo, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, no la del creyente, escuche bien, sino la del otro, la del inconverso o el pagano. Sigue diciendo, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por conciencia de otro? En este pasaje, Pablo escribe a la iglesia de Corinto y habla sobre el tema de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, lo cual está condenado en el Antiguo Testamento. Y les dice que si algún incrédulo los invita a cenar y les ofrece comida, entonces deben de comer lo que se les dé, sin preguntar de dónde vino. Pero si su anfitrión incrédulo menciona que esta comida que le está ofreciendo fue sacrificada a los ídolos, solo entonces no deben de comerlo. Y lo dice no por su propia conciencia o convicción, sino por la conciencia del anfitrión incrédulo pagano que te invitó. Y si continúan leyendo, Pablo instruye a los corintios que cualquier acción que realicen o decisión que tomen, ya sea que coman o beban, deben de hacerlo para la gloria de Dios. Y lo hace para que muchos puedan ser salvos. Así que noten aquí que estos cristianos sí tenían la libertad de comer alimentos consagrados a dioses falsos, si no tenían conciencia o conocimiento de esa realidad. Y notarán a través de las escrituras que los corintios, al igual que el pueblo de Israel en toda la historia del Viejo Testamento, estaban constantemente rodeados de idólatras y tuvieron que encontrar maneras de involucrarse con su comunidad sin participar en el pecado. Esto nos lleva a un punto fuerte en debate en cuanto al pecado. Según la Biblia, según estamos leyendo aquí, el pecado viene por la conciencia del pecado, por el conocimiento del pecado. Si tú haces algo y no tienes conciencia de lo que estás haciendo está mal, no se te contará como pecado. Pero si tú conoces o sientes que es mal o que es pecado, a pesar de que no lo sea, si para ti lo es y lo hace, entonces se te juzgará como pecado. Léase Romanos 13, 14 y 15. Es un trío donde Dios habla acerca de este tema un poquito más abundante. Se lo dejo a su asignación. Ahora, quiero que noten el tema que Pablo intenta transmitir aquí. Y el tema es que los cristianos deben de actuar con los incrédulos de una manera que no impida que se comparta el evangelio. Y aunque dice que debemos de ser sensibles y tratar de no ofender a la gente, también dice que debemos oponernos al pecado. Yo en ocasiones he tenido que participar de fiestas o celebraciones de empleos que nos llevaban a barras o a un club y por motivo del trabajo tuve que ir. En algunas ocasiones fue mi esposa conmigo. Música mundana, gente bailando, otros borrachos, todo en la mesa comiendo y bebiendo bebidas alcohólicas y nosotros con Pepsi y agua. En ocasiones inculcaban a uno a participar con ellos de sus juegos de bebidas o de salir a bailar. Nosotros íbamos porque en parte para ellos nuestra presencia demostraba solidaridad y que somos parte de un equipo. Y les soy sincero, se pasaba bien sin tener que beber o hablar malo o bailar. Pero en el momento que comenzaban a actuar de manera indebida o instaban mucho a mezclarse con lo de ellos, allí nos separábamos y nos despedíamos. En unas ocasiones salimos y nos fuimos a casa, pero después de hacerlo pensamos bien. Me daba por la cabeza con el pensamiento que pudimos ser luz en esas tinieblas, pudimos reflejar a Cristo o usar la ocasión para glorificar el Evangelio, para glorificar el nombre de Jesús. Hoy en día, si me invitan a una fiesta, si está en mi alcance, voy, porque es una oportunidad que la luz brille en la oscuridad y sirva de momentos para evangelizar. Recuerden que la Escritura nos dice en Mateo 5:15 que nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un almud. La palabra almud en griego solo se consigue en 3 partes en las Escrituras y coincide con este texto bíblico en los sinópticos, o sea, sale las 3 veces que sale en Mateo, Marcos y Lucas para describir el mismo pasaje. Los 3 autores de los sinópticos quedaron en consenso de la palabra. Almud era simplemente una canasta usada para medir productos secos, como trigo, granos, frutas y vegetales. Por esta razón, la canasta no podía ser muy pesada y frecuentemente la presentan como una canasta con sus tejidos bien anchos. En otras palabras, lo que ponías adentro se podía ver de afuera. Note que Jesús dice, la lámpara no se hizo para brillar allí, porque aún brilla.
Aun aquellos a su alrededor pueden disfrutar de su luz, pero en efecto está oculta. No alumbra completamente y de la misma manera, y se mantiene detrás de una forma de protección. Muchos creyentes viven así, de esta manera. Pastor, estoy dejando brillar mi luz de lejitos, aquí debajo del almud. Pero Jesús dijo que allí no se hizo para brillar la luz, sino en el candelero. ¿Para qué? Para que alumbre a todos. La luz se hizo para exponer e iluminar, así que no tengas miedo en dejar tu luz brillar, pues es allí donde la gente podrá ver a Cristo, y es allí donde Él mismo traerá convicción. Dios te invita a presentarte ante la oscuridad, ir y compartir con aquellos que andan en oscuridad. Al mismo tiempo, sin embargo, debemos estar preparados para oponernos al pecado si la situación lo requiere. Y frecuentemente será así. Por lo tanto, si te encuentras en una celebración o en una fiesta donde estás notando que como que las cosas se están yendo demasiado lejos, deja de participar y elige ser luz en la oscuridad. Claro está, y hago paréntesis aquí para decir, si usted batalla con las cosas que aquí se manifiestan, por ejemplo, la bebida alcohólica o el baile o lo que sea, pues es mejor abstenerse de estar allí presente en punto. Cierro paréntesis. Pero en este caso no hablamos de algún tipo de fiesta semejante, estamos hablando de Halloween. Punto número 2. Considera Halloween como un día para identificar convicciones y honrar a Dios. Romanos capítulo 14, versículos 5 al 6. Dice, uno considera un día como superior a otro, mientras que otro considera todos los días por iguales. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y de esto está hablando aquí de la convicción y está hablando aquí de la conciencia. Dice, el que observa el día lo hace para honrar al Señor. El que come, come para honrar al Señor, ya que da gracias a Dios, mientras que el que se abstiene para honrar al Señor y da gracias a Dios. Uno de mis capítulos favoritos. En este pasaje, Pablo les escribe a los romanos sobre no juzgarse los unos a otros y señala que las personas tienen diferentes convicciones sobre cómo observar ciertos días, y luego dice que los creyentes deben estar convencidos en su propia mente y que deben honrar al Señor sin importar su convicción. Y quiero que sepa que independientemente de su convicción, cada persona debe honrar a Dios por igual. Es lo que la palabra demanda y requiere. Así que si esto incluye el día de Halloween, entonces ese día también puede ser un día para honrar a Dios. Y si lo es, entonces debería ser un día también para identificar sus propias convicciones con respecto a la festividad, sin permitir influencias externas que no estén conectadas a la realidad de la palabra de Dios. Y yo sé, mis amados, yo he leído y he debatido esto mucho. Hay gente que quiere usar textos bíblicos para ir punto al grano y directo. Pero no se trata de tú decirme, aquí hay un texto bíblico que dice, o por lo menos parece decir, que no celebres a Halloween, sino vamos a estudiarlo, vamos a hablarlo, vamos a dialogarlo. Aquí yo no estoy diciendo que sí es bueno celebrar Halloween. Hay que buscar, ¿me entiendes? Hay que estar convencido en tus propias convicciones y también estar claro qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto, sin necesariamente entrar en debate, sin necesariamente estar aquí diciendo, es por esto, o es por aquello, o un texto bíblico y con eso lo describimos. Aquí le voy a dar 2 o 3 para que estemos claros en nuestras convicciones. Dicho esto, les advierto a los creyentes que tengan cuidado de no causar división debido a que algunas personas pueden no tener las mismas convicciones que ellos. Estos temas no son para debatir, como dije, sino para persuadir en amor. Si al fin tu hermano no comparte tu convicción, pues la directriz bíblica es no juzgarlos, sino amarlos. De la misma manera, en los textos leídos anteriormente, aparentemente algunos creyentes creían que podían comer carne ofrecida a los ídolos. De no ser así, ¿para qué hablar del tema tan directamente? Tal vez no tal vez, sé que hay cristianos que también pueden sentir que pueden participar en Halloween hasta cierto punto. Y volviendo a ese pasaje, verán que honrar a Dios se repite 3 veces. 3 veces. Y Pablo dice, si observas un día en particular, honra a Dios. Y si eliges comer algo o no, honra a Dios. Y si eliges abstenerte de algo, honra a Dios. Sea lo que sea, decidas hacer en Halloween o cualquier día por ese efecto, hazlo para la honra de Dios. Y si honras a Dios, no es dejarte llevar por el placer y hacer lo que te da la gana, pues estarías deshonrando a Dios. Más bien, honrar a Dios te ayudaría a mantenerte honorable y ser la luz que Dios te llamó a ser en medio de las tinieblas que Halloween propaga. Una vez que encuentres tu convicción personal, te animo a honrar a Dios durante Halloween. Y con esto tampoco estoy diciendo cómprate un disfraz y sal a buscar dulces, sino que en ese día puedes alabar a Dios, puedes adorar a Dios, puedes leer la Biblia, puedes ir a celebrar un servicio a Dios en la iglesia. Imagínese que Halloween caiga en un día de domingo. No nos vamos a quedar temerosos en casas. En fin, o confiamos más en la protección de Dios o no. Pero debemos hacer cosas que honren a Dios durante ese y todos los días del año, porque todos los días son del Señor.
Una cosa que podrías hacer es orar con seriedad en algún momento del día en Halloween. Y durante ese tiempo puedes orar por los cristianos de todo el mundo para que sean buenos testigos, para que Dios los mantenga a salvo. También puedes orar por los débiles para que sean fuentes de luz y sean fuertes ante la tentación. Y puedes orar por las puertas abiertas para que la gente conozcan a Jesús. No podemos evitar toda la atención que recibirá el diablo y sus demonios. Pero algo que sí podemos hacer es darle a Dios más de la nuestra. Así que los animo a llenar tu mente, tu corazón y posiblemente la habitación donde te encuentres de adoración y exaltación a Dios. Además, estén abiertos al Espíritu Santo en Halloween. Él podría darles un versículo, una canción o una persona en la que concentrarse y orar por. En mi experiencia, Halloween es un momento increíble para mostrar amor a quienes tienen miedo. También es un momento increíble para educar a aquellas personas que tal vez no conozcan los orígenes de Halloween, no conozcan las maldades que ocurren ese día. Es un momento para educación también. Y también diría que nuestras acciones amorosas hacia los demás son una de nuestras mejores armas contra el enemigo. Mostrar amor aún en día de Halloween. Punto 3. Afrontar a Halloween con sabiduría. Mateo capítulo 10, versículo 16. He aquí los envío como ovejas en medio de lobos, así que sean astutos como serpientes e inocentes como palomas. Y no quiero abundar aquí, ¿verdad?, en el tema del libro que escribí, porque tengo un libro que se llama Lobos en el Rebaño, anuncio no pagado. Pero sí, aquí habla de los lobos y cómo nosotros, como los hijos de Dios, fuimos enviados en medio de los lobos, pero nos dice también que seamos luz. Y lo dice de esta manera, dice, sean astutos como serpientes e inocentes como palomas. Qué tremendo texto bíblico, ¿eh? En este pasaje, Jesús advierte a los discípulos sobre la persecución que se avecina al compartir el evangelio. Y les da la imagen de una oveja en medio de lobos, lo que significa que la gente malvada los odiará y posiblemente los matará. Luego, Jesús usa la imagen de ser sabios como una serpiente e inocentes como una paloma. Y aquí Jesús ilustra que cuando hay peligro, los cristianos no solo deben ser sabios, sino también inocentes de cualquier maldad. Noten que aquí se menciona la sabiduría porque es esencial al abordar el mal. Así que, al pensar en Halloween, puede parecer inofensivo, pero nosotros, como creyentes, debemos de ser sabios e inocentes de cualquier maldad. A continuación, vean Filipenses capítulo 1, versículos 9 y 10, donde nos dice, y es mi oración que su amor abunde cada vez más en conocimiento y en todo discernimiento para que aprueben lo que es excelente y así sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. En este pasaje, Pablo le dice a la iglesia de Filipos que están orando por ellos para que crezcan en conocimiento y discernimiento para que sean puros e irreprensibles. De estos dos pasajes quiero que vean dos cosas que los cristianos deben de ejercitar. Número 1, sabiduría. Número 2, discernimiento. Y diría que Halloween es una época en la que realmente deberíamos usar ambos. Por lo tanto, en Halloween o cualquier otro día, quiero que reflexionen y oren sobre cómo deben de reaccionar. Por ejemplo, en vez de salir a pedir dulces, pueden salir a evangelizar. No se escondan en sus casas apagando las luces del porche como que no están allí, que lo hemos hecho, ¿verdad? Como que si están escondidos o se están escondiendo por miedo. En cambio, tal vez den una vuelta por el vecindario o intenten interactuar con la gente que salgan a venir a sus casas a pedir dulces. Intenten salgan y orar o le pidan orar por ellos. Y si no tienen una convicción firme sobre esto, tampoco se limiten a distraerse. En ese día ocurren muchas maldades también, horribles, y debemos de estar en alerta y en oración. Piensen en lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. O en otras palabras, asegúrense de ser sabios y observadores. Más allá, sería bueno que los creyentes identifiquen y distingan entre lo demoníaco y lo inofensivo. Punto 4. Considera Halloween como una batalla espiritual. El segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 17, dice, entonces Eliseo oró y dijo, oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Entonces, dice la palabra, el Señor abrió los ojos del joven y vio. Y aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. En este pasaje, el rey de Siria estaba en guerra con Israel. Y Eliseo, profeta de Israel, estaba frustrando los planes de ataque del enemigo. Por lo que el rey de Siria, frustrado, envió a su ejército a atacarlos. Y por la mañana el sirviente de Eliseo salió y vio el ejército sirio que estaba de caballos y carros alrededor de la ciudad, listo para atacar. Y mientras el sirviente entraba en pánico, Eliseo simplemente oró para que los ojos del joven sean abiertos. Y entonces dice la palabra que Dios abrió los ojos del sirviente y vio que los montes estaban llenos de carros de fuego a su alrededor. Y cuando los sirios llegaron para atacar, Eliseo oró para que los dejara ciegos. Y lo que quiero que noten es
en este pasaje es que el ataque físico no lo era todo. Y aunque el enemigo lo superaba en número, en realidad la realidad espiritual era que tenían carros de fuego a su alrededor que los protegían. Así que, a pesar de que el sirviente de Eliseo sentía que estaban en peligro, la realidad era que el ejército sirio era en realidad el que estaba en peligro, porque eran ellos los que estaban severamente superados en poder y los que estaban verdaderamente ciegos también. Hace unos años atrás, antes de lanzarnos a pastorear una iglesia, antes de plantar esta, fuimos enviados en asignación para levantar una obra que estaba caída. La noche antes que tomáramos la posición, tuve una visión, o fue una experiencia más bien que una visión, donde un demonio se me apareció de frente, literalmente así de cara, cerca de mi cara, cerca de mi nariz. Vi a un demonio que me despertó gritando. No yo, el demonio estaba frente a mí, estaba gritando como que estaba agitado, enojado. Y comenzó a amenazarme con ataques y calumnia y otras cosas que me mostró en una pantalla así que apareció en la pared. Pero en vez de sentir pánico, sentí paz y seguridad. Era como que Dios estaba protegiéndome y lo único que supe hacer es callarle la boca y despedirlo. Con un gesto de la mano lo mandé a callar y ahí simplemente le dije, ay, vete de aquí, de reprendo el nombre del Señor. Y luego volví a acostarme a dormir tranquilo. En la mañana siguiente me levanté refrescado, con nuevas fuerzas. No sé por qué Dios me permitió ver eso, pero lo único que sostengo de esa experiencia es la increíble paz que sentía a pesar de lo espantoso que mis ojos estaban viendo. Como ven, no todos tenemos por qué temer a los demonios, porque Dios está con nosotros y Dios manda a sus ángeles que nos ayuden en nuestras batallas. Y lo que quiero que noten es que en ambas historias el enemigo fue derrotado. Así como sucedió con Eliseo, Dios pelea nuestras batallas. Y así son los cristianos hoy día. El Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Entonces, ¿para qué tener miedo? ¿Para qué echarnos para atrás? Lo que tenemos que hacer entonces es reconocer a Halloween como una batalla espiritual. Y necesitamos orar. Necesitamos orar. Usted va a escuchar esa palabra frecuentemente para que nuestros ojos sean abiertos, para que podamos ver lo que realmente está sucediendo. Amados, no seamos espiritualmente perezosos, ni pasivos, ni temerosos, sino más bien activos y listos para luchar. Honestamente, mediten, lean y oren con seriedad. Y luego recuerden que al final del día, Dios gana. Punto 5. Y con esto termino. Veamos a Halloween como una puerta abierta para el bien también. Efesios capítulo 5, versículos del 8 al 11. Dice, porque en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz, porque el fruto de la luz se encuentra en toda bondad, justicia y verdad. Y procuren discernir lo que agrada al Señor. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. En este pasaje se les ordena a los cristianos de Éfeso de no participar en las malas acciones de la ciudad, sino caminar en luz, o sea, ser luz. Y parte de eso implica discernir lo que está bien y lo que está mal. Y la otra parte es mantenerse alejado de las malas acciones, pero también tenía una responsabilidad de exponerlas, alejados, pero no totalmente fuera de ellas. Pues eran cosas que no podían evadir, pero si en vez de quedarse salían corriendo o se escondían o se iban a otra ciudad, entonces ¿quién iba a reprender las obras de las tinieblas en ese lugar, como acabamos de leer, como Dios manda? Cuando se trata de Halloween, todos entendemos que es una puerta abierta al mar y a la muerte. Bueno, cuando digo todos, me refiero a todos los que tenemos los ojos abiertos, ¿verdad? Para el mundo es una celebración mágica, como cualquier otra, pero nuestro trabajo es exponer esa oscuridad, caminando en luz. También sepa que si bien Halloween puede ser un momento de lujuria, miedo y maldad, también puede ser una puerta abierta a la luz, la evangelización y el amor. Yo he escuchado historias de cómo Dios trae salvación a familias enteras durante esos días, familias que estaban celebrando ese día y terminaron en la familia de Cristo. Pero esto sucedió por los valientes que decidieron ser luz aún en esos días. Estaba escuchando la historia de unos jóvenes cristianos, la cual fueron invitados a una reunión de Halloween. Esto fue en un viaje misionero, si bien recuerdo, por allá en el extranjero. Dice que los invitaron a una festividad, a una celebración de Halloween, la cual fueron invitados y por ética y convicción nos dijeron que no, más bien fueron. Dice que fueron invitados a una reunión de Halloween donde habían brujas, verdaderas brujas, y todo tipo de ocultismo. Pero en vez de sentir temor, estos dos jóvenes hablaron con valentía sobre su paz y de quién proviene, quién es Cristo. Terminaron pidiendo quién necesitaba oración en ese momento, y para su sorprendimiento la mayoría estaban allí pidiendo oración. Y algunos llegaron a aceptar a Cristo. Y este es uno de los momentos favoritos míos. Sé que acostumbramos a ver a la gente venir a las iglesias y aceptar a Cristo, pero es algo mucho más poderoso y sobrenatural. Cuando se están convirtiendo en una fiesta de Halloween, o en un club, o en una barra.
Saben, creo que Halloween suele verse como una noche de Satanás, pero la verdad es que la luz brilla más que cualquier oscuridad. De hecho, la luz brilla más cuando las tinieblas son más intensas. Si no me creen, investiguen sobre un lugar llamado Greater Big Bend International Dark Sky Reserve. Sé que parece casi un trabalengua. En corto resumen, este lugar, localizado en Texas, es una reserva de tinieblas, la más grande en el mundo entero. En este lugar no existen luces de cualquier clase por una área de 33,000 acres, que equivale a más de 50 millas cuadradas. Eso es como una hora de camino manejando a 60 millas por hora, donde no hay luz por ninguna dirección, solo la de tu auto. Y el propósito es para ver y estudiar las estrellas sin contaminación lumínica. Se dice, y existen fotos allá afuera, que en este lugar tú puedes ver estrellas que no puedes ver en ningún otro lado del planeta, y también se puede ver el borde de nuestra propia galaxia. ¿Por qué? Porque la luz brilla mejor en los lugares más oscuros. Yo conozco de personas y ministerios que se han propuesto a hacer una caminata de oración durante este día y ponerse en lugares donde daba oportunidad a que el evangelio pudiera ser compartido. Claro, eso no es para todos, pero admiro y oramos por aquellos valientes que sí lo hacen. Si para ti no es lícito salir durante Halloween, pues queden claros en sus convicciones después de compararlos a la Biblia, que es lo más importante. No se dejen llevar por las voces externas. Busque la Biblia, hable que la Biblia dice y compare sus convicciones con la Biblia. Y si la Biblia pesa y tiene más razón, entonces vayámonos con la Biblia. Pero si no es tu convicción quedarte en casa, hazte Halloween un día que vivas con intención y propósito, ya sea que salgas fuera a realizar caminatas de oración, evangelización o te reúnas con otros de la fe para orar. Pensemos cómo podemos crear un impacto para el reino aún durante ese día. Creo que muchos cristianos optan por quedarse en casa y apagar las luces durante Halloween para que a la gente no les moleste. Sin embargo, creo que es una gran oportunidad también para conectar con la gente y ser una luz en nuestra comunidad. Repito, para que después no digan que el pastor lo está invitando a celebrar a Halloween. No es lo que estoy diciendo. Los cristianos no deben de celebrar Halloween. Ahora clave, celebrar. No debemos celebrar a Halloween, eso está claro. Si más bien es un día donde se le dedica al diablo, creo que es una oportunidad de pelear contra eso y hacer la vida imposible a Satanás. Él nos hace la vida imposible todos los días, porque no coger un día y ser intencional y hacer la vida imposible a él. Es mi pensar. Para nosotros los creyentes, ese sigue siendo el día que hizo Jehová. Por lo tanto, es un día para pasarla bien y regocijarnos en él. El mundo sirve a Satanás, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El mundo quiere celebrar un día de pánico, tinieblas y miedo, pero nosotros celebraremos al Dios de amor, gozo y paz. Para aquellos que están pensando en opciones o alternativas, tal vez puedan hacer un día de oración en su iglesia o reunirse con su familia y tener un tiempo de devoción a Dios en sus propias casas. Recuerden que mientras el ángel de la muerte se paseaba por las calles de Egipto en la víspera del Éxodo, los hijos de Dios estaban en sus casas celebrando la Pascua. Sea lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios y no se mezclen con las cosas mundanas. Sin embargo, no puedo enfatizar esto lo suficiente. Oren, oren, oren y oren. Y cuando terminen de orar, oren un poquito más todavía. Amén. En conclusión, les recuerdo el famoso texto del salmista en capítulo 118, versículo 24. Este es el día que hizo Jehová. Por lo tanto, nos gozaremos y nos alegraremos en él. En este texto, por inspiración de Dios, el autor pone el día como un partícipo presente. Los que conocen de gramática saben a qué me refiero. Y es que está puesto en un sentido de un presente infinitivo o continuo. La frase "este es el día", cuando se escribió en el Salmo 118 miles de años atrás, todavía sigue siendo "este es el día de hoy". Y no hay tal cosa como un día de Satanás. Eso no existe. Cuando el día es del Señor, todos los días son del Señor. No tenemos que temer, sino más bien regocijarnos y alegrarnos en el día, sea cuando sea y en la fecha que sea. Y si nada más les conmueve de este tema, al menos oren y busquen la guía de Dios y del Espíritu Santo. No tengan miedo, no se escondan. Más bien dejemos nuestra luz brillar en medio de las tinieblas. Amén. Gracias por sacar su tiempo para estar con nosotros en este día. Espero que este video haya sido de inspiración. Si quieres apoyarnos en nuestro ministerio, puedes apoyarnos al suscribirte a este canal y encender la campanita de notificaciones. Si aún no lo has hecho, deja un comentario, dale a like y no te olvides de compartir este video
con otros en tus muros sociales. También ya fue lanzado nuestro app en Roku TV, donde también estarán estos podcasts. Solo busca por Embajadores TV en la tienda de aplicaciones en tu televisor inteligente si tienen a Roku. O también pueden ir a stream.embajadoresdelreino.com. Nuevamente, mi nombre es Víctor, pastor visionario de Embajadores Church del Ministerio Embajadores del Reino, deseándoles a todos que tengan un feliz fin de semana, sanos y a salvo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima aquí en Atentamente Embajadores. Bendiciones.